a la dirección filosofiaidealidad@sociedadarche.org, o bien puedes visitar nuestra página de internet, que es www.sociedadarche.org, y si tiene también preguntas sobre el tema que estemos tratando, se las podemos contestar aquí de manera en vivo, y pueden mandarnos un mensaje de texto al celular 6622 33 63 56 6622 33 63 56. Muy bien, pues el tema es muy sugerente. ¿De qué nos sirve saber la cultura del México antiguo y de qué nos sirve saber la cultura del México después de la conquista? Pues muy fácil, necesitamos saber cuáles son nuestras raíces culturales para mejor entender nuestro mestizaje. Este mestizaje que venimos nosotros, que traemos a cuestas desde hace 500 años, y que al decir de los enterados, doctor Basabe, el mismo Caturelli, 500 años que son un instante dentro de toda la historia, de tal manera que venimos todavía sufriendo y gozando las debilidades y las fortalezas de dicho mestizaje, que vamos a analizar para que esto tenga una aplicación en lo particular, o sea, en lo moderno. Pues para eso vamos a remontarnos, en primer lugar, a analizar cuál era la cultura, pues en la madre patria, la que nos va a aportar España, ¿no? Entonces, maestro Daniel, ¿cuál era la situación española? ¿Cuál era la situación de Europa en la filosofía de este siglo XVI? Sí, es muy importante pues tomar como antecedente el pensamiento cultural europeo, específicamente el español, y para eso, y dada la época histórica, vamos a comentar lo que es el llamado siglo de oro. Cuando hablamos de siglo de oro, nos estamos refiriendo a España durante el siglo, podemos ponerle 16, 17, mediados del 16 y todo el 17, donde hay un apogeo cultural muy grande. De hecho, no ha habido otro en España desde ese apogeo cultural. Y pocos en el mundo, sí, porque no solamente es apogeo cultural, sino está rodeado de esto de circunstancias comerciales, de mercantiles, sí, sociales, ¿no? Pero sí, que repercutieron en lo cultural. Sí, sobre todo, o sea, se conoce más por el desarrollo artístico, el siglo de oro, ¿no? Y abarca dos periodos, el Renacimiento y el Barroco, ¿no? Pero lo que aquí nos interesa es el pensamiento intelectual. Pues. Así es. El campo intelectual de la época del siglo de oro de los españoles, pues era eminentemente católico, pues el pensamiento, ¿no? Y aún así se ha desarrollado una filosofía que no solamente se ha debido a las órdenes religiosas, sino también a pensamientos no cristianos, ¿no? Sí, ayuda mucho el siglo, ya el siglo XVI, siglo XVII, para asuntos filosóficos europeos y españoles. Estamos hablando ya de un punto máximo, de una inflexión, de un hito histórico con la filosofía de Tomás de Aquino del siglo XIII, la consolidación de la escolástica en el siglo XIII, XIV, de tal manera que para el siglo XV ya la filosofía está muy afinada. ¿Cuáles eran los grandes pensadores o cuáles eran esas corrientes filosóficas, maestro? No, pues tenemos, por ejemplo, a Vitoria, ¿no? Francisco Vitoria, Francisco Suárez. Tenemos también a personajes de órdenes religiosas, sí, ya sean mendicantes o de las otras, los jesuitas, por ejemplo, con Fray Bartolomé de las Casas, más pegado a Nueva España, ¿no? Pero en España yo creo que es muy importante aclarar que es una culminación dentro de la escolástica. Se puede decir que la corriente escolástica de la Iglesia, donde se funde igual, si se acordarán, la semana pasada comentamos la función de la teología con la filosofía, que decía el maestro Alfredo. Aquí va a pasar lo mismo, la filosofía como ancila de la teología, decían ellos. Universidad de Salamanca, el Concilio de Trento, que sucede en esta época, sí, que van a ser los fundamentos
Melchor Cano, Guadalupe, Francisco de Vitoria, muchos gentes muy preparadas, maestro Alfredo. Sí, pues se viene dando, y también hay ciertas características, ciertas situaciones que salen en el mundo, pues no se dice que empiezan a darse los rompimientos de la iglesia con los demás estados, y que eso hace que España se concentre y no se distraiga en esas cosas y siga su avance, pues no, que también a eso se debe de que la conquista de América, pues no, que tanto España como Portugal no están distraídos con una lucha religiosa y se fueron, pues no, en el caso que fue Inglaterra, que fue Francia. Entonces, gracias a los Habsburgo, ¿no? Ajá. Estamos hablando pues en esta época de los reyes católicos, de Carlos V, de Felipe II, que van a cubrir toda esta época, que son protectores de los filósofos, protectores de los pensadores y los intelectuales, de tal manera que en el momento en que se va a presentar la conquista de México, la conquista de Tenochtitlan, estamos viendo que en España estaban bien asentadas estas órdenes religiosas que eran muy poderosas para el pensamiento. Tenemos a la orden de los dominicos, donde van a estar todos los seguidores de Santo Tomás, con una preparación excelsa, muy preparados, los agustinos, ¿sí? Y los franciscanos que van a tomar ellos un papel protagónico importantísimo, que ahorita explicaremos en la Nueva España. Pero yo creo que España estaba en el liderato de la intelectualidad, maestro, independientemente de la literatura y de todo. Exactamente. ¿No? Y es importante hablar de eso porque ese pensamiento fue el que se refleja en la Nueva España, ¿no? Se refleja en los territorios conquistados, se refleja en la educación, en el sistema de gobierno, en la sociedad en general, ¿no? La Real y Pontificia Universidad de México, porque va a ser la number one, no sé, la número uno. Sí, de hecho, pues como usted bien lo dijo, yo creo que la fundación de la Universidad de Salamanca, junto con la Universidad de Henares, ¿no? Que están ahí en España, fueron de las primeras universidades europeas, si no es que es la primera, y tuvo un auge, y tuvo los mejores maestros, pues también, ¿no? De toda Europa, ¿no? Y obviamente ese mismo pensamiento por la educación se refleja aquí en la Nueva España, ¿no? Entonces hay que fijarnos en esto. Tenemos una Europa muy fuerte filosóficamente y concentrada en España, que como bien dice el maestro Alfredo, no tenía los problemas de las luchas político-religiosas. Entonces tenemos unos reyes protectores, unos mecenas protectores del intelectualismo, con filósofos muy preparados, con corrientes filosóficas muy definidas, con órdenes religiosas muy fuertes, muy religiosas, y por un lado habíamos dejado la semana pasada descansando a nuestros mexicanos, a nuestros náhuatl, para que volcaran toda su religiosidad en preparar el mestizaje, ¿no? Entonces en estos dos puntos estamos con una cosa muy fuerte, pues, tanto en España como aquí en América, ¿no? Entonces, al darse la fusión, maestro Alfredo, cuando se dejan venir aquellas intelectuales españoles, yo voy a tocar ahorita el lado franciscano, el lado de las 12 antorchas, pero ¿cuál fue esa transmisión de esos intelectuales a los intelectuales ya de la Nueva España, en el caso concreto de los virreyes, por ejemplo? ¿Hubo alguna continuidad o pusieron a puros políticos dentro de los virreyes? Porque eso es importante, ¿no? Sí, o sea, entrando ya en la era virreinal, pues, ¿no? Que se inicia con Antonio de Mendoza, ¿no? Que se termina con Juan O'Donoghue, sí se vienen dando, o sea, cierta continuidad, pero también era una cuestión de linaje, pues, ¿no? O sea, en sí eran gente que estaba cerca de los reyes, que fueron mandados a gobernar aquí a la Nueva España, pues, ¿no? Pero eso no quita que si tuvieran que apoyaran la cultura, que tuvieran esa formación intelectual, pues, ¿no? Pero, por ejemplo, de Antonio de Mendoza, ¿tú consideras que Antonio de Mendoza era más político que preparado, que intelectual? O independientemente de que sea político, ¿tú crees que él venía a lo nuestro, a lo filosófico? ¿Tú crees que apoyó la filosofía que predominaba en España y la trajo aquí a la Nueva España? Sí la trajo, pues, ¿no? O sea, aunque vemos que mucho llegó a través de las órdenes religiosas, pero sí se fundaron, o sea, él o apoyando él a gente, pues, ¿no? O sea, fundaron ciertos colegios, ciertas escuelas, como se dice, o sea, antes en la época de los aztecas estaban los emperadores, sus familiares, y ejercían su poder a través de los caciques,
Entonces se dice, en el virreinato se toma esos caciques, Hernán Cortés los toma y les da cierta autoridad, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo educamos a esos hijos de caciques, pues, no, que venían haciendo? Okay, y funda la escuela, por ejemplo, de San Juan de Letrán. Pues, bueno, ¿no? antes de que Antonio de Mendoza fundara San Juan de Letrán, quiero ver la importancia que tuvieron las 12 antorchas, o sea, los 12 franciscanos que llegaron a la Nueva España y que sirvieron de punta de lanza para educar, o no para educar, para evangelizar a los primeros pobladores de esta Nueva España, pero que todavía no tenían nada que ver con la fe ni con la preparación intelectual. El Fray Francisco de Valencia encabezaba estas 12 antorchas, pero fíjense qué forma más fina, qué forma más preparada de atender la conquista. Fueron franciscanos los que vinieron, no fueron ni dominicos, que eran los más eruditos, ni agustinos, que eran los más trabajadores. Francisco de Asís va a ser el modelo que va a servir de plataforma para evangelizar la Nueva España. Y decir Francisco de Asís es decir, el hombre que más se ha parecido al modelo de Jesús de Nazaret en toda la historia de la cristiandad. Francisco de Asís personifica pues el amor que le tiene al prójimo Jesús, ¿sí? De tal manera que era una cosa natural, como no había mucho conocimiento intelectual en la Nueva España, en México, entonces no había mejor forma de transmitir el amor como lo van a transmitir los franciscanos, porque el franciscano, de acuerdo a la regla de la misma orden, no tenían ninguna pertenencia, andaban con un sayal, con un saco, pues, el que se ve encontrado San Francisco en aquella época, cuando le avienta los ropajes finos a su papá, ¿sí? Y entonces pone un sayal y ese va a ser el uniforme, va a ser lo que va a cubrir pues al fraile franciscano. Entonces el indito ve a Benavente, ve a San Bernardino de Sahagún, ve a los primeros franciscanos y se identifica muy bien con ellos. Esa cosa emotiva va a ayudar mucho para que se cree una confianza, una química entre el indígena y el franciscano y se inicie el proceso de evangelización con el sincretismo que estudiamos la semana pasada, ¿no? Entonces, y ahora sí, con la anuencia de esos indígenas, vamos a tener la posibilidad de que Antonio de Mendoza ponga las primeras escuelas que van a estar alimentadas por los mismos peninsulares que vienen de allá, por los criollos que todavía no nacen, y los mestizos y indígenas que se van a empezar a difundir, ¿verdad? Sí, muy bien. Vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a continuar con el tema del primer virrey y el impacto que tiene la orden franciscana con las 2 antorchas aquí en la Nueva España. Volvemos en unos momentos. Volvemos a su programa Filosofía y Realidad. Estamos tocando el tema de la cultura en el México después de la conquista. Pienso yo que Antonio de Mendoza es una pieza clave en la estructura, en las primeras estructuras socioeconómicas, culturales y educativas de la Nueva España, ¿no? Si bien es cierto, hay virreyes malos, pero también hay virreyes buenos como el primer virrey, Antonio de Mendoza, ¿no? ¿Qué podemos decir más al respecto? Sí, pues Antonio de Mendoza busca preservar esa intelectualidad, pues no traer esa filosofía europea, pero pues, o sea, es cierto, si hablamos estrictamente de avance en las filosofías, no se da mucho, pues porque aquí se estaba apenas instruyendo a la sociedad, principalmente a los hijos de los españoles o a los criollos, ¿no? Pero pues sí, en 42 se funda también el Colegio de la Santa Cruz, pues no, que también busca principalmente formar a nobles, pues no, a gente acomodada, pues no, gente con influencias. Entonces así se viene dando esa devenir de la intelectualidad, pues no, que se viene permeando y empieza a permear, pues no, también como digamos, pues ya la formación de la prole, pues ya esa parte es por las órdenes, pero también se viene dando, pues, ¿no? Y le secunda también en el virreinato Luis de Velasco, pues, ¿no? Que con él ya se funda la Real y Pontificia Universidad de
de México. Sí, pues, que va a estar dominada obviamente por criollos, o sea, los criollos van a ser los pensantes, los peninsulares van a estar ocupados en gobernar el país, la Nueva España, el reino, el virreinato, y los criollos son los que van a estudiar, pero se van a colar mestizos ahí, que eso va a ser muy bueno, mestizos que van a ser invitados a la universidad y van a empezar a generar la intelectualidad mexicana, ¿no? Entonces sí hay que aclarar que, sí, aunque en la Nueva España no había una segmentación racial como en otras conquistas, pero sí había una división de clases en cuanto a... Mientras estuvieron los Habsburgo, o sea, los Austria, porque cuando llegaron los Borbones, que Carlos III, güey, entonces se va a dar una discriminación inclusive para los indígenas, ¿no? Eso es indiscutible, ¿no? Sí, bueno, acaba de llegar un mensaje de texto. Menciona Alejandra Carpio, ¿para qué sirve saber sobre el mestizaje en estos tiempos modernos? Muy bien, excelente pregunta. Bueno, empezaré explicando lo siguiente. Ahorita estamos muy divididos los mexicanos, ahorita en el siglo XXI, entre unos que apoyamos y le damos gracias a España por habernos conquistado, los hispanistas, y nos vamos de vuelco con España, gracias a España por habernos conquistado. Pero por otro lado tenemos a los indigenistas, a los que dicen que la conquista fue muy violenta, que nos quitaron lo nuestro y odiamos a los españoles. Ese famoso grito de mueran los gachupines, cuando Hidalgo hace su proclama, todavía retumba en el siglo XXI. Entonces hay una lucha de facciones, y yo entiendo esto porque el mestizaje, como pregunta Alejandra, no está completo, pues en el mestizaje nuestro bulle todavía en nuestra genética, en estos 500 años de mestizaje, que ayer se hizo el mestizaje muy pronto, para una raza estar acabalada. Entonces bulle todavía el grito español y bulle todavía el grito indígena, pues no estamos todavía fusionados pues como raza, y eso hace que tomemos nosotros partidos de chauvinismo, de malinchismo todavía en estas épocas. Entonces sí es muy importante tener estos conocimientos, porque debemos de entender que la raza es una sola, el mestizaje, pero que por desgracia, por no estar acabalados todavía, tenemos esos problemas de identidad, que es una de las fallas de los mestizajes que se dan en todo el mundo, ¿no? Sí, ¿no? Pareciera que aquel debate sobre la Junta de Valladolid, pues la disputa de los naturales, todavía se encuentra vigente, ¿no? Recordemos que Fray Bartolomé de las Casas puede ser un defensor de los derechos del indígena a ultranza, ¿no? Algo que a su vez, si lo analizamos, vemos que hay una exageración, ¿no? Una exageración sobre lo que sucede en la Nueva España. Pero a lo mejor es la única manera de defenderlos, pues, ¿verdad? Tal vez. Pero por el otro lado también tenemos a Juan de Sepúlveda, ¿no? Juan de Sepúlveda, que es pues también el lado de que los indígenas no son seres humanos como nosotros. Sí, porque se llegó a discutir en esas cortes de Valladolid, maestro, si primero se tuvo que probar que los indígenas tuvieran alma, pues. ¿Sí? Y claro, obviamente se probó, pero por mientras se probaba o no, pues imagínate las injusticias de los que los oidores le decían al virrey y del virrey al rey. Pero ¿qué opinaban qué posición tomaban los virreyes en esta? ¿Dejaban al clero hacer lo que sea, lo que fuera? Pues, o sea, pues varía según el virrey que estuvo en turno, y como decíamos, hubo virreyes malos, ¿no? O sea, opresores, aunque se dice, pues, lo que puede presumir a lo mejor España es que ni uno fue un sanguinario tirano, pues, ¿no? Pero pues sí hubo gente que abusaba del poder, como Iturgaray, también Branciforte, ¿no? Pero también, o sea, había gente que sí apoyaba ese mestizaje, pues, ¿no? Que había que educar, que aceptaba de la humanidad de los mismos indígenas, ¿no? O sea, y para muchos tuvieron, pues, las órdenes religiosas avanzaron mucho en ese aspecto. Pues no menciones Esclarma, que Fray Pedro de Gante, o sea, fue un maestro que se dedicó a eso, pues no a darle dignidad a esos indígenas. Por eso tiene el nombre de escuela, pues sí. Entonces, sí es importante filosofar sobre este punto. Aquí hay antropología, ¿verdad? Aquí hay mucha antropología. Los mestizos tenemos una forma de ser, y obviamente al ser la forma de ser tenemos una forma de actuar. Cuando todavía no está completo ese mestizaje, a veces actuamos de formas raras, en el sentido de que como no está completo el mestizaje, a veces la apostamos contra la misma nación.
porque ese mestizaje todavía se inclina a ir en contra de España o se inclina a ir a favor de España. Y México, papá, o sea, ¿dónde queda México? Los mestizos somos mexicanos, no somos españoles, ni somos antiespañoles, somos mexicanos. Entonces hay que hacer una crítica constante a nuestra forma de ser. Esa es la parte filosófica que tenemos que aprender en el mestizaje. Una crítica constante a lo que atente contra nuestra nación. Tenemos que defender a México en los valores que nos hacen ser mexicanos. Eso es lo que tenemos que estar recordando cada octubre en este Día de la Raza, pues. Sí, estamos dándole gracias a Dios que nos haya conquistado un país que haya tenido religiosidad. Y con la religiosidad que tenían los indígenas se funde una religiosidad. Por eso, señores, es imposible atentar en contra de la religiosidad del mestizo, porque la religiosidad le viene por los dos lados. Si ahorita vivimos en una época antirreligiosa o irreligiosa, es una contradicción racial, porque somos proclives a la religiosidad y nos están quitando una esencia que es la religiosidad. Por eso andamos dando tumbos en Iberoamérica, porque se nos olvidó Dios. Al rato vamos a pagar el precio. Entonces tenemos que volver a esa religiosidad. Religiosidad por fe, sí. Religiosidad racional también, de las dos formas. Sí, ¿no? Hay también posiciones extremas que mencionan que hubieran preferido una conquista por parte de Inglaterra, pues, ¿no? Los piratas. Sí. Entonces, pues ahí prácticamente llevaron el exterminio, ¿no? A los pueblos indioamericanos. Sí, dejaron a la Pocahontas para que escribieran alguna novelita, pues los demás los mataron. Sí, pues no, ahí se compara el virreinato y se dice también en cuestiones de discriminación racial, o sea, se avanzó mucho más durante el virreinato que la época que duraron los ingleses en Estados Unidos, pues, ¿no? Y se vio ahí la discriminación racial, que cuánto perduró en Estados Unidos, pues, ¿no? O sea, la discriminación racial sobre negros, porque no se avanzó mucho, pues entonces los mismos americanos, gringos, como se les llama, o sea, siguieron con esa discriminación, pues, ¿no? Entonces ahí no se da ese avance en esa antropología, pues, ¿no? Darle esa dignidad a las personas, pues, ¿no? Pues como es. Caturelli es un doctor en filosofía argentino fantástico, vive, gracias a Dios todavía, en su obra El Nuevo Mundo, se lo recomendamos porque analiza los 500 años de mestizaje, dice que tenemos un gran compromiso, porque criticamos a España, porque ya después declinó su poderío, y ahorita admiramos a los americanos, porque si hubieran sido los ingleses, pues no estuviéramos en el pináculo. Señores, le pasó el tiempo a España, le pasó el tiempo a los americanos, es tiempo, como dice el maestro Vasconcelos, es tiempo de la integración iberoamericana, donde México está llamado a ser el líder, ¿verdad? Sí, muy bien. De hecho, Antonio de Mendoza se opuso, pues, a esa el tráfico de esclavos, pues, ¿no? Que tenían los portugueses, acuérdense, los querían meter a las minas, pues, los metieron. Sí. Tan es así que dejaron algunas colonias en Veracruz y en Acapulco, ¿verdad? Pero también tenían alma, probaron que los negritos también tenían alma. De hecho, en las juntas de Valladolid, o la disputa de los naturales, se ve ahí el debate entre el derecho natural, pues, ¿no? Y el derecho consuetudinario, ¿no? Un derecho natural o un derecho basado en costumbres, pues, ¿no? Pues, aunque no hubo una resolución final en esa junta, pero la, pues la crítica filosófica moderna no hay lugar a dudas. Sí, ¿no? Pero hay gente que todavía tiene la falsa idea de que el derecho, el fundamento último del derecho es la costumbre. Sí, ¿no? El fundamento último del derecho es la naturaleza. Por eso el hombre, al ser constituido por un espíritu y por un cuerpo, tiene el cuerpo, dice la antropología, para que sirva en la existencia terrena, y tiene el espíritu para que trascienda. El espíritu es para trascender, dice la antropología. Entonces nosotros estamos obligados a hacer una crítica, a hacer filosofía de la historia con la conquista y con el México antiguo, y rescatar lo noble de esa filosofía indígena y lo noble de esa filosofía hispanista, pero entendamos, tenemos que crear nuestra particular forma sociológica y política de ser, basado en fundamentos filosóficos y religiosos, porque así somos. Sí. Y sentirnos orgullosos de las raíces tanto españolas como indígenas. No podemos negar que tenemos esas dos raíces, y no pelearnos por si
por si cómo se llama un árbol, pues no, árbol de la noche de triste o árbol de la noche victoriosa, pues, ¿no? Sí, pues, y no, o sea, la virtud está en el justo medio, pues, ¿no? Como lo afirmaba Aristóteles, pues, no, ver que tanto cosas buenas y cosas malas se vinieron, pues, no, que sí hubo abusos, cierto, pues, pero la mayor parte fue o sea, traer una cultura, pues, no, venía a formar a la gente, pues, no, y que realmente somos el resultado, no somos ni aztecas ni españoles, pues, no, o sea, somos mestizos. Somos de Villeceris, somos de la iglesia vieja, somos de la Guapalaina, no podemos negar la cruz de la parroquia, ¿sí? Sí, muy bien. Pues lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Le agradecemos que nos haya acompañado en su programa Filosofía y Realidad. Ya saben, un espacio donde analizamos toda la realidad social, pero a través de la luz, de esa luz que es la filosofía. Próximo tema, maestro. El próximo tema va a ser en sí el análisis crítico sobre el Halloween, pues no una costumbre americana, por decirlo así, pero visto desde el punto de vista filosófico, pues, ¿no? Y ya también, pues por último, también los invitamos a que nos escriban, pues, ¿no? Les recordamos nuestro correo, filosofiaidealidad@sociedadarche, así se escribe, .org, pues, ¿no? Para cualquier sugerencia, comentario, preguntas que tenga que hacernos, ¿no? Aquí el programa. Muy bien, recuerde que este programa es producido por la Sociedad Arque en conjunto con la Asociación Sonorense de Filosofía. Muy bien, pues los esperamos la próxima semana y muchísimas gracias por acompañarnos. Siga con la programación de Megacanal Sonora.